El químico. Capítulo 1. Una casualidad. Un joven llamado Daniel, de 24 años, que vive en el norte de Canadá, estaba trabajando en la sección de hisopos del Laboratorio Nacional de Ottawa. Esa era su rutina, pero hubo un acontecimiento que cambió su rutina. Pero bueno, resulta que se encontró de casualidad un frasco transparente que contenía el hisopo 521, los hisopos más caros del mundo, y si no le hizo daño, ya que era una pequeña cantidad. Capítulo 2. La investigación. Pero bueno, Daniel empezó una investigación secreta para encontrar la causa del por qué ese hisopo estaba fuera de la bóveda de seguridad. Porque él sabía que ese hisopo valía millones de dólares, y lo primero que hizo es ver las cámaras de seguridad, y sí lo hizo, pero eso le dejó más dudas que certezas, porque las cámaras estaban apagadas desde hace días. Capítulo 3. Las paredes tienen oídos. Bueno, Daniel salió de la sala de cámaras desconsolado, pero escuchó una conversación entre dos trabajadores, y el tema de conversación era el hisopo 520, pero bueno, él les contó sobre eso, de que él se había encontrado el dicho objeto, y ellos se sorprendieron al saber eso, pero ellos le dijeron que el hisopo se estaba vendiendo en el mercado negro. Capítulo 4. El químico. Pero bueno, Daniel les dijo a sus amigos que si querían ayudarlo a encontrar al responsable de semejante fuga, y ellos aceptaron de inmediato, y de inmediato se pusieron a trabajar en una misión llamada recuperando al sujeto 520. Ahora ellos acordaron que todo iba a ser un secreto, ya que era peligroso para ellos y para el resto del laboratorio, y en ese momento vieron a uno de los químicos que tenía una actitud sospechosa. Capítulo 5. La investigación, parte 2. Pero bueno, Daniel empezó una investigación secreta con sus dos amigos para encontrar la causa del por qué ese hisopo estaba fuera de la bóveda de seguridad. Porque ellos sabían que ese hisopo valía millones de dólares. Volvieron a ver las cámaras de seguridad, pero esta vez sí tuvieron suerte, y sí tuvieron suerte, porque vieron al químico sacar uno de los hisopos, y se dieron cuenta que era el 520. Capítulo 6. Una carga especial. Y sí pasaron días, y Daniel estaba impaciente, porque no tenía noticias. Hasta que recibió una llamada de uno de sus compañeros donde le decía que en Brasil habían visto un camión con una carga especial que venía de Canadá, pero todo era confidencial, ya que era algo ilegal supuestamente. Pero ellos sabían que era el reactivo que ellos andaban investigando durante días. Capítulo 7. El viaje de incógnito. Pero bueno, Daniel armó un viaje a Brasil, pero obviamente ese plan fue armado con sus amigos. El plan era que Daniel vaya a Brasil haciéndose pasar por un millonario Estados Unidos, y para ello le pusieron el nombre el incógnito. Si eso causa mucha risa entre ellos, pero bueno, llegó la hora del viaje, y eso fue muy emocionante. Capítulo 8. Las paredes tienen oídos, parte 2. Bueno, Daniel llegó al aeropuerto internacional de Brasil, y lo primero que hizo fue llamar a sus amigos en Canadá, pero también lo hizo para que le enviaran las coordenadas de dónde estaba o dónde había estado el camión, y bueno, Daniel se fue al sitio indicado. Entonces que Daniel tuvo éxito, ya que escuchó un camión, cuando vio era el camión de la descripción. Capítulo 9. Sorpresas y más sorpresas. Pero se llevó una gran sorpresa, al ver que el copiloto de vehículo era más y nada menos que el subgerente del laboratorio. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿eso qué tiene de malo? Pues, sí tiene algo de malo, ya que está totalmente prohibido sacar esos hisopos de cualquier laboratorio alrededor del mundo. Si lo único que hizo es llamar a sus compañeros, y ellos se sorprendieron, y después de eso tuvieron que viajar a Brasil para ayudar a Daniel. Capítulo 10. Aliados inesperados en Brasil. Ahora ellos tres, o sea Daniel y sus amigos, se dieron cuenta que la DEA también estaba investigando el caso, y en ese momento recibieron una llamada telefónica de un número extraño, pero no la contestaron, ya que primero debían pensar qué hacer, ya que la misión incógnito ya no servía para nada, ya que la DEA estaba en el lugar, y si volvieron a recibir la
llamada, pero esta vez sí la contestaron, y se dieron cuenta que era el jefe de la misión y quería la ayuda de Daniel. Capítulo 11. El maletín de Arcane. Y si Daniel aceptó unirse al equipo de la DEA, ya que esa unión beneficia a ambas instituciones y bueno, pasan los días, eran días tranquilos, pero uno de los agentes les dijo que el día viernes llegaría un maletín con el logo de Arcane, y si Arcane es el nombre del laboratorio donde Daniel trabajaba. Pero bueno, Daniel y los demás les contaron a los agentes de la DEA el plan que llamado rescatando al sujeto 520 y que Daniel había ido a Brasil de incógnito y la respuesta de los agentes fue que sigan ese plan. Capítulo 12. El equipo de protección. Y así fue, y lo primero que hicieron fue seguir la pista de hombre que estaba cerca del edificio donde se guardaba y escondía el hisopo 520, eso era algo bueno, ya que seguir a ese hombre fue algo clave para la investigación, pero se encontraron fue algo sorprendente, pues resulta que las personas que estaban dentro del establecimiento usaban un raro equipo de protección que nunca habían visto y eso les causó curiosidad del por qué ese equipo de seguridad. Capítulo 13. La curiosidad mató al gato. Pero bueno, pasaron los días y planificaron un plan, pero lo hicieron en conjunto con los agentes de la DEA, y sí lo hicieron para tener un respaldo. Pero bueno, el plan era hacer que uno de los trabajadores del edificio se diera cuenta de que Daniel estaba cerca y así empezar a investigarlos y así. Como dice el famoso refrán, la curiosidad mató al gato, ya que ese hombre los capturó y los llevó dentro del edificio, grave error del trabajador. Capítulo 14. El operativo. Ahora ellos fueron capturados, pero Daniel y su equipo se lograron comunicar con los agentes de la DEA y de verdad que eso fue algo surreal, ya que la misión incógnito resultó a la perfección, pero bueno, los agentes de la DEA activaron el operativo Celeron, un operativo que se usaba cuando la misión salía mal, pero esta misión no salió mal, solo que debían hacerlo rápido para que su director de laboratorio no se escape. Capítulo 15. La persecución. Y así fue, entraron al edificio, y lo hicieron con 300 efectivos entre efectivos de la DEA y policías locales. Eso fue algo tan rápido, pero hubo un problema. El problema fue que el subdirector se estaba escapando, pero la DEA llamó a 300 policías más para que vayan en una persecución que duró varios minutos y que fue por varias calles de Brasil, y sí fue algo emocionante. Capítulo 16. El interrogatorio. Pero bueno, lo capturaron y lo llevaron a una comisaría especial donde se tratan las extradiciones, ya que él es de Canadá, y al llegar comenzaron con el interrogatorio, y el hombre se negó a hablar sobre su presencia en Brasil y este hombre que era hasta ese momento el subgerente del laboratorio en Canadá, y de verdad era desesperante no tener respuesta por parte de este hombre y temíamos que este hombre atente contra su vida. Capítulo 17. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Pero bueno, uno de los agentes encontró cientos de documentos y este agente de nombre Roberto se sorprendió al leer uno de los documentos. Pero ¿qué decía ese documento? Ese documento decía que el hisopo 520 era indispensable para activar y despertar a la raza híbrida, pero para los que ya hemos leído la híbrida sabemos lo que realmente pasó y por qué existe la raza híbrida, y así supieron la verdad, y es por eso que existe el refrán de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Capítulo 18. Nunca se fueron. Y si eso es algo increíble, porque en libros se decía que se habían ido, bueno, en teoría sí se fueron, pero dejaron los experimentos que fueron ocultados por las autoridades corruptas y por eso se dice que nunca se fueron, y para eso contrataron al subdirector del laboratorio y le compraron secretamente el hisopo 520 y para eso él registra una fortuna, miles de dólares, y esto fue sacado de uno de los documentos encontrados, pero recordemos lo que pasó hace unos años atrás. Capítulo 19. La llegada. En las primeras horas de la mañana del día viernes del año 2053, describe la aparición de unas misteriosas naves en forma de platillo en el
Cielo, así empieza la confusión y el miedo que sienten los humanos al ver dichos platillos voladores que solo se veían en la televisión, y bueno, los gobiernos salieron al frente para calmar a la población. Capítulo 20, la invasión. Y bueno, los extraterrestres aterrizan en la Tierra y comienzan a tomar medidas para crear una nueva raza híbrida. Los humanos son testigos de la brutalidad de los alienígenas, y muchos de ellos son capturados para ser utilizados en sus experimentos genéticos que se llevarían a cabo de ahora en adelante, en todo el mundo. Capítulo 21, la resistencia. Al cabo de una semana los humanos comienzan a organizarse y a luchar contra los invasores. Se crea un grupo de resistencia liderado por los ejércitos de todo el mundo, y se llevan a cabo ataques tácticos en contra de la base de los alienígenas, que estaban atacando y esclavizando a los humanos, y los llevaban a sus instalaciones, para hacer los experimentos. Capítulo 22. ¿Pero por qué? Pero bueno, volviendo a la actualidad, todos se preguntan que por qué el subdirector está trabajando en algo que podría costar miles de vidas otra vez como en el año 2053, y bueno, le pidieron a Daniel que entre al interrogatorio para que hable con él. Aún era su jefe. Ahora lo sorprende es que el subdirector estaba como desaparecido en Canadá. Capítulo 23. El ministro y su gran secreto. Y cuando Daniel entró, el hombre le dijo que el primer ministro de Brasil estaba interesado en activar esta nueva raza para crear un ejército poderoso híbrido, y lo estaba desarrollando para declarar la Tercera Guerra Mundial, y eso dejó helado a Daniel. Bueno, ellos no contemplaban semejante acontecimiento, y ellos iban solo por el hisopo 520. Capítulo 24. De vuelta a casa. Y bueno, el interrogatorio terminó, ya que Daniel habló con el que aún era su jefe hasta ese momento. Lo único que quedaba era extraditarlo a Canadá, pero antes la DEA debía asegurarse que el primer ministro de Brasil debía extraditado a los Estados Unidos, y así fue, y ahora ya se podía extraditar al ex subdirector. Si ahora es el ex subdirector, ya que Daniel y la DEA avisaron de todo a Canadá. Capítulo 25. ¿Quién lo diría? Y si volaron de nuevo a su país, Daniel regresaba como un héroe, pero su compatriota llegaba a afrontar la cárcel, y por eso volaba con ellos un agente de la DEA, para cuidarlo y así no atente contra su vida. Pero bueno, volviendo atrás, ¿qué pasó con todo con la nueva raza? Bueno, resulta que todos fetos fueron enviados al área 51, ahí se va a guardar y mantenerlo controlado, o quién lo diría. Capítulo 26. Una oferta tentadora. Pero bueno, Daniel llegó con toda la delegación que había estado con él en Brasil a su casa, o sea, a su país, y de verdad, fue algo emocionante ver a Daniel reencontrarse con su familia, y en ese momento, la DEA le ofreció una oferta de trabajo a él y a su equipo, y Daniel aceptó emocionado, pero con una condición: era que él y su equipo se irían con sus familias a los Estados Unidos, y si los agentes aceptaron. Fin.